Y bien, amigos televidentes, y continuamos con el programa y nos complace conversar hoy en este 107 aniversario de la muerte del gran poeta Rubén Darío con el doctor Jorge Eduardo Arellano, un intelectual reconocido en el Nicaragua y también fuera del país, un estudioso, historiador, autor de cerca de un centenar de libros y sobre todo estudioso de Darío. Gracias, doctor, por permitirnos conversar con usted esta mañana y queríamos preguntar en principio un poco sobre las circunstancias y el momento de la muerte del poeta. A propósito del 107 aniversario, ¿no?, de su fallecimiento. Con mucho gusto. Darío tuvo una recaída fatal tras su viaje al continente americano, a Nueva York, con el objetivo de hacer propaganda por la paz, porque estaba huyendo de la hecatombe, de la Gran Guerra, y eso le afectó mucho y a todo el mundo. Entonces, le agarró una pulmonía doble en los dos pulmones y ingresó al hospital francés, French Hospital, en Nueva York, y estuvo más de un mes y medio recuperó y pasó a Guatemala. Eso estamos hablando de principios de 1915. Entonces en abril pasa a Guatemala y ahí permanece unos 6 meses y bastante recuperado, pero vuelve a recaer. Vuelve a recaer y el arzobispo de Managua, José Antonio Lescano y Ortega, le recomienda a su esposa, Rosario Murillo Rivas, que lo vaya a traer a Guatemala. Entonces llega a Nicaragua, llega a León, visita a su familia y se instala en Managua. Y pasa todo diciembre hasta el 6 de enero en Managua, en casa de su cuñado Andrés Murillo, ¿verdad? Y esos días se califican de preagónicos, porque aunque revela una gran locuacidad y un gran recuerdo de toda su vida, y lo visitan los periodistas, y hay testimonios bellísimos sobre esos días preagónicos, todo diciembre, y los primeros 6 días de enero de 1916, lo convence Rosario que se deje operar en León por ir de baile. Entonces se contrata un tren expreso donde solo van de baile la esposa y él a León, ¿verdad? El 7 de enero. Entonces ya va a entrar de la preagonía a la agonía. Y el 8 lo operan por primera vez, ¿verdad? Y le extraen 14 litros de agua, un suero líquido rubio, ¿verdad? Se supone que era de agua en general, ¿verdad? Después, el 10 de enero, o sea, después del 8, 2 días después, recibe la extremaunción. Él pide la extremaunción. O sea que ya estaba entonces en las últimas. El 16 sigue grave. El 17 tiene un acceso de furia. Quiere matar a De Baile con una pistola ahí. Pide una pistola para matarlo. Y se pelea. ¿Por qué, doctor? Bueno, es un acceso de furia en la agonía, ¿verdad? Y él no cree en los médicos o en ciertos médicos. Él creía en grandes médicos amigos de él en toda su vida, pero pues los agónicos pues le ocurren estas cosas. Pero el 18 cumple años, el 18 de enero, cumple 49 años. Entonces llega a visitarlo la esposa de Baile, Casimira Sacasa, y más o menos se reconcilia, más o menos. Entonces, el 31, entonces del 18 al 31, pues pasa más o menos
no recuperado, pero sí agónico, y dicta su testamento. Dicta su testamento, trajo una ligera mejoría y le deja todo al hijo con la Francisca Sánchez. Eso es muy importante. A Huicho. Después, el 2 de febrero, insiste Luis H. de Baile en volver a operarlo y sostiene que hay pus en el hígado. Pero hay dos médicos que se oponen, ¿verdad? Que se oponen. Juan B. Sacasa y José Godoy se oponen. No tiene pus en el hígado. Él tiene otra cosa, etcétera, 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 etcétera. Pero le hacen las punciones. En la primera punción, que es un clavo en el hígado enorme, no hay pus. Entonces Sacasa le dice, no, me estaba equivocado, no insista. Pero él insiste, es que no es ahí, en otra parte del hígado. Y tampoco hay pus. ¿Ves? Entonces, con esa primera punción se desmaya. Pues queda liquidado. Entonces ese es el 2 de febrero. 4 días después muere. O sea, del 2 al 6. Muere el 6. ¿Ves? Y muere un domingo. Entonces, las celebraciones, las honras fúnebres duran una semana. De domingo a domingo. ¿Ves? Y todo viene de Centroamérica, viene todo Nicaragua, etcétera, etcétera, a sus celebraciones. No hay entonces luz eléctrica. No hay luz eléctrica en León en 1916. Solo había luz eléctrica en Managua en el 1902, por primera vez. Había pues de gasolina, etcétera, etcétera, de querosín y cosas, pero la luz eléctrica entra en León hasta en el 18, después. Y después entra en Granada hasta el 24 y entra en Masaya en el 25. Esas son las ciudades que reciben luz eléctrica. Entonces, cuando lo entierran ya el domingo, una semana pasada, la semana siguiente, en el atrio leen despide el último discurso de los 20 discursos que se dijeron de Santiago Argüello. Y uno que está presente y que está cuenta, que es que relata lo que pasa, un cónsul de España, dice que pega gritos enormes y se le va a romper la voz, dice. Es que no había micrófono y había que hacer así. Pero duró bien y cerró bien pues el entierro final. Pero todo el mundo se conmueve, no solo en Nicaragua, sino en el mundo hispánico. Y yo que he estudiado la historia del béisbol, todos los equipos del béisbol que iban a jugar el domingo dejaron de jugar en reconocimiento a la muerte de Darío. Y el Club Jerez, un club de los leoneses, también enarboló, bajó su estandarte a media asta, etcétera, 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 etcétera. O sea que fue un acontecimiento importantísimo para el país. ¿Ves? Ese es el desarrollo de su muerte. ¿De qué murió? Esa pregunta es clave. Claro. Entonces, en este libro, ahí lo desarrollo, que es la segunda edición de mi libro sobre De Baile. Sí. Entonces, De Baile se equivocó. Y las punciones al hígado, él tenía él decía que tenía tres cosas más que De Baile no tomó en cuenta. Y Darío también sabía de medicina, le interesaba saberlo. Los glóbulos rojos que andaba, etcétera, que siempre se preocupaba en sus cartas de eso. ¿Ves? Entonces, no murió de cirrosis. Eso es lo que se dice, ¿no? Sí. No murió de cirrosis, murió con cirrosis. O sea que pudo haber vivido con cirrosis 10 años más. Correcto. A esa conclusión llegó el doctor Tenorio, de una gran investigación que hizo, desgraciadamente inédita, nunca quise me dijo que se la publicara, y estudió desde su estado clínico desde
Hospital Francés. Y le tomó fotos, ¿no? Video a las enfermeras que lo atendieron a Darío en el Hospital Francés desde 1915. Es una investigación completa de un urólogo, de un experto, ¿ves? Y la conclusión es esa. No murió de cirrosis, sino murió con cirrosis. Y pudo haber vivido 10 años más. Esto en relación a la muerte, pues, a las circunstancias de la muerte, pues, que conmemoramos este lunes, ¿verdad? Entonces, después de hablar de Darío en general, pues, es muy interesante. Pero para cerrar un poquito más de la muerte, hay una anécdota que, por cierto, les descubrí hace muy poco, leyendo un biógrafo chileno, de sus últimas palabras. Porque cuentan, pues, los biógrafos detallitos así, correcto, sueños, cosas, soñó que le habían quitado el cerebro, etcétera, muchas cosas. Pero Gabriel Rivas, que está como periodista desde entonces, oye lo que dice y dijo estas palabras. No necesariamente la última, claro, pero sí una de las frases, una de las últimas, dice: que enjuaguen mis cabellos, no, que enjuaguen mis pies las trenzas de oro de una Magdalena arrepentida que me ame. O sea, asume la personalidad de Cristo. ¿Sí? Que enjuaguen mis pies las trenzas de oro de una Magdalena arrepentida que me ame. Entonces, yo gocé cuando descubrí esa frase y muchos no creían. Muchos los darianos del mundo, ese es un invento. No, está en la página tal del Torre Río Seco en el año 37 de la biografía de Darío, ahí está. Pero Gabriel Rivas lo publica entonces en un periódico de Nicaragua. Y ese biógrafo chileno, pues, conoció ese artículo y lo aprovechó. El gran Darío. Ahora, hablando de su formación, así, todo su... Bueno, 4 o 5 países le dieron todo lo que le podían dar. Que son Nicaragua primero, El Salvador segundo, Chile, Argentina. Y sin incluir a España y Francia. Correcto. Ahora, Darío sin Francia no existe. Entonces, ¿cuál es su proyecto esencial? Su proyecto es la apropiación de la cultura occidental como totalidad. ¿Pero a través de quién? A través de Francia. ¿Ves? Él se embebe en la cultura francesa moderna, ¿verdad? Y se inspira en los poetas malditos, en Baudelaire, en Verlaine, etcétera, etcétera. Y eso lo lleva a la lengua española. O sea, sin los raros, que son la mayoría franceses, 14 raros de 19, entonces entonces por eso Francia va a ser la patria universal. Argentina va a ser su patria intelectual. Chile va a ser su segunda patria. Nicaragua va a ser su patria original. ¿Ves? Entonces, ¿qué le da a Nicaragua? Todo lo que le podía dar. No podía darle más. Entonces, el presidente Zavala le da trabajo en la Biblioteca Nacional. 3 años. Solo para leer. Ya trasladado a Managua, ¿verdad? Porque él sale de León. Claro. Porque él es leonés. Primero es esencialmente leonés. Absorbe todo la cultura de León, que era la más importante del país, hegemónica. Por accidente nació pues en Metapa, pero en Metapa tuvo 40 días. Solo dejó el ombligo, no volvió. El 18 de enero nace en Metapa y el 3 de marzo lo están bautizando en León, en la capilla de Sararia. Entonces, ahí nació, sí, dejó el ombligo, pero no es de ahí. Ellos se molestan los de Metapa cuando digo eso. Él es leonés. Ahí se forma con toda la tradición colonial, etcétera, etcétera.
pero no se queda en León, sino que pasa a Managua. Entonces, la Biblioteca Nacional se está recién fundada, él lee el libro, iba a leerla en la inauguración, no lo pudo leer el 1 de marzo del 82, sino el 24 de marzo, cuando se inaugura el Congreso, lee de gran composición el libro y ahí forja sus humanidades, ahí lee los clásicos españoles y ahí lee los franceses, ¿verdad? Y ya leía francés, por muchas razones, que había, los libros eran en francés, que había en Nicaragua para estudiar medicina, etcétera, etcétera. Eso se perdió, después fue sustituido por el inglés, décadas después. Entonces, el presidente Zavala, pues, le facilita que se forme en la Biblioteca Nacional, esa fue su alma mater. Después, 2-3 años después, trabaja en la presidencia de la República del presidente Cárdenas, ¿ves? Y hace visitas con él en su recorrido y le paga el pasaje para ir a Chile, ¿ves? Y lo apoya y trabaja en la Secretaría de la Presidencia. Después el presidente Carazo, que continúa a Cárdenas, le publica su primer libro, Primeras Notas, que comenzó en el 85, pero por un terremoto que hubo en Nicaragua y la guerra con Barrios, se atrasó el libro, ¿verdad? Y ya en el 88, cuando ya está Carazo, le publica el libro, su primer libro. ¿Ves? Estando en Chile, él quería ser diplomático, pero en Nicaragua pues no tenía capacidad para nombrarlo, porque no había muchos embajadores, casi no había ninguno. Entonces, después de Carazo sigue un leonés, Sacasa, ¿verdad? Roberto Sacasa, y Sacasa lo nombra secretario de la delegación de Nicaragua a las fiestas del Colombinas, o sea, del 4º centenario del descubrimiento de América. Un gran acontecimiento, ahí conoce a todos, tiene 25 años, ya es famoso con Azul, es bien reconocido en España, asiste a todas las tertulias y conoce a todos los grandes que llegan a representar a toda América a ese acontecimiento, ¿verdad? Ahí conoce a Ricardo Palma del Perú, a Zorrilla de San Martín de Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue clave para él. Regresa a Nicaragua y pasa por Colombia y el expresidente Núñez dice que va a ser a Nicaragua. Pues no le conviene ir a Nicaragua. Yo lo voy a nombrar y lo nombra cónsul de Colombia. De Colombia, correcto. En Argentina. Y en vez de irse directamente, va a París. O sea, de Colombia, de Panamá, va a Panamá, etc. Y se va a Nueva York a París. En París está un mes y medio y después llega a Buenos Aires. Sin Colombia no existe Darío. O sea, primero sin Nicaragua, pues. Claro, claro. Porque ahí se formó. Pero después sin Francia, la cultura, la literatura, la modernidad. Después sin Chile, porque en Chile se transformó cualitativamente, porque ahí todo era francés y ahí se catapulta al mundo con Azul, ¿no? Claro. Pero también sin Colombia, porque ese consulado de Colombia, esa estadía en Argentina le dura 5 años, del 93 al 98. Y ahí lidera el modernismo, ¿no? Publica sus 2 grandes obras, Los prosas profanas, que es la culminación del modernismo, y Los raros, que es el libro programático, Los maestros, de donde él se apropia, porque la literatura viene de la literatura. Entonces, y ahí consigue irse a España como representante de la nación. Entonces él, toda su vida, más de 25 años, pasa como colaborador de La Razón. Y ese es su sueldo y su principal ingreso. Entonces él es periodista vital y vitalicio.
De eso vivía. Claro. Él escribía 4 artículos semanales cada semana y los enviaba de un solo viaje. Y pasó más de 20 años cumpliendo. Nunca falló. ¿Ves? Y cuando alguna crisis, porque como ser humano tenía crisis, claro, se le murió la madre, se le murió la esposa de 23 años, etcétera, etcétera. Entonces él adelantaba. Él enviaba por 2 meses, en vez de 4, 8 artículos para poder cumplir. Era un hombre responsable y con un gran sentido de archivar los documentos. De manera que en los archivos de él, en Chile y en España, están todas sus cartas, 1000 cartas. Y guardaba las enviadas y las que él enviaba, sacaba copias. Entonces, y los recibos de los cocheros, de las lavanderas, todo está. Él conservaba su cosa. Ordenado en ese sentido. Él era ordenadísimo. O sea, contra la leyenda del desordenado. Desordenado, correcto. Entonces, en España ya es poeta transatlántico porque reforma el modernismo, funda el modernismo aquí, en América y también en España. Entonces se convierte en líder de los españoles. ¿Ves? Entonces influye pues en Juan Ramón Jiménez, en Antonio Machado. Correcto. Antonio Machado le dice rey, Juan Ramón Jiménez le dice ya capitán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces esas son las... Y también es españolista mayor, pero siempre, es decir, también tiene pleito con los españoles, con los castellanos, con la vieja tradición, y lo atacan durísimo, ¿no? Los antimodernistas, pero él se lleva bien siempre con los catalanes, con Barcelona. Eso porque eso eran más modernos, más adelantados y comprendían. Bueno, esa es la historia. Entonces, hasta la formación. Ahora, ¿cómo debe llamársele a Darío, doctor? Porque ¿no? El padre del modernismo, el príncipe de la castellana. Hay muchas perspectivas. Hay que eliminar las frases hechas. Las frases hechas porque no dicen nada. Es decir, príncipe de las letras castellanas y quién es el rey. Los que dicen esa frase, ¿quién es el rey? Si eres el príncipe, ¿quién es el rey? No saben contestar. Es decir, puede ser Cervantes, puede ser... se le puede llamar de muchas formas. Se le puede llamar Bolívar literario de nuestra América. El que independiza las letras hispanoamericanas. Es el Bolívar literario de nuestra América. Puede ser una forma de llamarlo. Otra cosa es líder transatlántico del modernismo. El poeta mayor de las Españas. Todo eso es cierto. Etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la perspectiva de lo que se quiere destacar. Ahora, los elementos básicos de su literatura, doctor, ¿cómo podrían bueno, él tiene digamos... de su poesía, o sea, las motivaciones básicas en las cuales él se inspira, son 5. Pero hay que tomar en cuenta que además de la poesía, que escribió unos 3.500 poemas más o menos, tiene una producción cuentística, 100 cuentos. Tiene artículos de crítica literaria y de crítica de arte. Tiene cartas, es un gran epistológrafo. Tiene artículos políticos. El Banco Central publicó un tomo así de escritos políticos. Tiene reseñas de libros. Tiene entrevistas. Tiene un montón de manifestaciones, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta porque él es un escritor profesional. Es el primer escritor profesional, uno de los primeros de América Latina. Entonces, como poeta, es decir, ¿cuáles son las 5 orientaciones? Primero, la visión del arte. O sea, hay más de 100 poemas sobre el arte, sobre los pintores, sobre Goya, por ejemplo. Un poema a Goya, el gran pintor francés, español,
etcétera, etcétera. Ese es un tema. Uno de sus primeros poemas largos es El arte, así se llama, salió publicado aquí antes de irse a Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Después la angustia occidental, la angustia existencial. Cuando el existencialismo se puso de moda en los años 50, a Darío se le reconoció como el primer poeta existencialista del mundo, de lengua española. Entonces, el poema Cumbre es el poema corto más consistente y todo el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra. Bueno, después, el erotismo trascendente, es centrado en la mujer. Carne celeste, carne de la mujer, ambrosía, maravilla, digo, etcétera. Carne celeste, carne de la mujer. Y el montón de poemas. Después, el sincretismo religioso. Es decir, él podía tener influencia no católica, pero también católica. Entonces, esa sincreción, ese sincretismo lo fundió. Y tiene poemas unos poemas que se llaman Metempsícosis, en la cual él reencarna en un esclavo que tiene relaciones sexuales con Cleopatra, que se llama Rufo Galo. Entonces él es Rufo Galo y escribe como Rufo Galo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y tiene un poema La Virgen María, que es excelso, etcétera, etcétera. Y después la dimensión sociopolítica, o sea, los poemas en los cuales él representa un eco continental como en Roosevelt, como la Oda a Mitre, como la salutación del optimista. Son poemas políticos, sociopolíticos, ¿verdad? Entonces, de estos cinco temáticas, en cada línea, orientación de ese tema, hay pues 50, 60, 70 temas. Pues. El erotismo trascendente, el poema de la Negra Dominga, por ejemplo, que es un canto a la africanidad erótica, etcétera, etcétera. El diplomático, doctor. Digamos, bueno, Darío ocupó varios cargos, representó... Cuando él llega a España a los 25 años, casi todos los intelectuales que asisten son diplomáticos. Y él no. Bueno, pues, él nombrado pues, por un cargo temporal, pues, pero no ejerce. Entonces él comprendió que los literatos de entonces se ayudaban con la diplomacia. Entonces, él demostraba también vocación por la diplomacia complementaria, no primordial, pero sí complementaria, y que creyó que era necesario. Y en Chile también se convenció y recibió un curso de 6 meses de diplomacia. Recibió un curso como oyente, porque él no se había graduado, pues no, de bachiller, nada, pero como él tenía intenciones. Pero claro, quería trabajar en Chile también, pero no se podía, por Nicaragua no tenía capacidad para eso. Entonces, todo comienza con Colombia, con el consulado que le dieron por 5 años. Y ahí pues el trabajo era muy poco, entonces lo aprovechaba, pero en vez de los 5 años en que estuvo, solo le duró 3, porque se murió Núñez, el expresidente que le dio, y ya le quitaron el puesto. Entonces él se dedicó solo al periodismo, a La Nación y a otros periódicos para subsistir, etcétera, etcétera. Pero después Zelaya lo elige cónsul, y nada menos que cónsul en París. Correcto. Todo el mundo soñaba con ir a París, a él se le cumplió, para ir a Argentina, y en su viaje a Argentina, y él fue cónsul en París en 1903. 3, 4, 5, 6, 7. 5 años. Importantísimo. Y el 21 de diciembre del 7, cuando viene a Nicaragua después de 15 años, viene por 2 razones. Para conseguir ser embajador en España, y lo consigue, y para divorciarse. Pero no logra divorciarse. Entonces, es nombrado embajador
dar sus credenciales en junio. En abril se va de regreso, en 1908. En junio presenta las cartas credenciales. Y ahí está el 8, el 9, el 10. Hasta ahí nomás. Cae Zelaya y él no le quitan el cargo, pero ya hay crisis. Y los últimos años de Zelaya hay crisis económica y no le pagaron. No le pagaron porque no le pagaban ni siquiera a los maestros. Cuando comienza la revolución contra Zelaya, Libero Conservadora, en octubre del 9, hasta finales del 10, año y pico, no le pagaron a los maestros. Fue el presidente Díaz el que les pagó todos los sueldos anteriores. Entonces Darío pues sufrió y se tuvo que trasladar a París, y allí trabajó en otro sueño, en una revista, Mundial Magazine, literaria, director, en lengua española, la mejor revista, lujosamente además. Y también la revista Elegancia de la Mujer. Es la primera revista dedicada a las mujeres en todo sentido. ¿Ves? Pero viene, ya eso dura 11, 12, 13. Pero en agosto del 14 se regresa, se termina, viene la guerra y se viene para acá. Ahora, ¿y por qué muere él? Bueno, muere por un exceso de vida. Él vivió la vida a plenitud total. Entonces, ¿fue feliz? Esa era la pregunta que quería hacer. ¿Darío fue feliz con todo el asunto de sus amigos, los dramas? Desde el punto de vista burgués, desde el punto de vista de tener hijos, tener propiedades, etcétera, etcétera, no fue feliz. No fue feliz. Pero desde el punto de vista de la realización humana y de artística especialmente, sí fue plenamente feliz. Logró su objetivo. Entonces, él tiene un verso que dice: si hubo áspera hiel en mi existencia, melificó toda acritud el arte. ¿Ves? Entonces se realizó, fue feliz. Y ese poema autobiográfico de Cantos de Vida y Esperanza dice: mas es mía el alba de oro. ¿No? A pesar pues de los grandes problemas que tuvo, pues, etcétera. Pero yo creo que fue feliz. Realizó su destino. Su vida. Sí. Gracias, doctor. Yo le agradezco que nos haya permitido conversar con usted y siempre a la orden. Y felicidades por todo este esfuerzo que usted ha hecho, ¿verdad? Y por todo el trabajo que realiza. Realmente sé que anda buscando por todos lados nuevas cosas sobre Darío, sobre Nunca historia. se es demasiado viejo para aprender. Correcto. Yo siempre aprendo, casi diario aprendo algo. Así es. Muchas gracias, doctor. Bien, amigos, y nosotros vamos a continuar con el programa. No se vayan. Ya volvemos.